el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha visto cómo su poder y popularidad se desploman desde que tomó la fatídica decisión de invadir Ucrania en 2022 y su país ha quedado aislado, su economía ha sido devastada, su ejército no ha logrado casi ninguno de sus objetivos declarados y él mismo nunca se ha visto más débil. Pero Putin siempre ha tenido un salvavidas fundamental al que aferrarse: el petróleo. El petróleo, motor clave de la economía global, ha sido por años la principal exportación rusa, generando fondos para sostener las finanzas nacionales y la maquinaria de guerra del Kremlin. Desafortunadamente para Putin, ese salvavidas podría estar a punto de cortarse. Ucrania ha aniquilado por completo el sector petrolero de Rusia, y no hay vuelta atrás desde aquí. Putin fue advertido, ya que las fuerzas ucranianas han dejado claras sus intenciones desde hace tiempo. De hecho, han estado atacando partes de la infraestructura petrolera de Rusia, como refinerías, plantas de producción de petróleo, instalaciones de almacenamiento, buques tanque y oleoductos desde las primeras etapas de la guerra. Pero realmente aumentaron la intensidad en 2025, lanzando un mayor número de ataques contra las instalaciones más críticas del sector energético del Kremlin. Una y otra vez, llegaban informes de grandes refinerías de petróleo incendiadas o buques tanque destruidos en ataques nocturnos con drones y ataques sorpresa con misiles. Una y otra vez, Rusia vio cómo incontables galones de petróleo literalmente se esfumaban, obligada a observar cómo su capacidad de producción y exportación se reducía cada vez más, impactando directamente sus exportaciones y su potencial de ganancias. Hicieron lo que pudieron para defender estos sitios, instalando defensas aéreas e incluso llamando a los reservistas del país en un intento desesperado por proteger la infraestructura crítica y evitar más interrupciones. Pero nada funcionó. Los ataques han continuado y Ucrania no da tregua. De hecho, está haciendo exactamente lo contrario, aumentando la intensidad de sus ataques y ejerciendo aún más presión sobre la industria más importante de Rusia. Esto ha resultado en lo que Reuters y otros medios llaman la interrupción del suministro de petróleo más grave en la historia moderna de Rusia, respaldada por las estadísticas. Los informes indican que la capacidad de exportación de petróleo de Rusia cayó un 40%. Esos son unos 2 millones de barriles diarios. 2 millones de barriles que Rusia solía poder vender a varias naciones de todo el mundo cada día, trayendo enormes cantidades de dinero a su economía en un año promedio. 2 millones de barriles que alimentaban la maquinaria de guerra del Kremlin, permitiendo a Rusia abastecer sus vehículos, pagar a sus soldados y fabricar más bombas, misiles y drones para lanzarlos contra pueblos y ciudades ucranianas. Una fuente de ingresos y apoyo vital y fundamental que Ucrania redujo drásticamente. Y eso no sucedió de la noche a la mañana. Es el resultado de una campaña prolongada que involucró una serie de ataques de precisión dirigidos que requirieron una planificación experta y una ejecución impecable. Esos ataques ocurrieron a lo largo de 2025 y han continuado en 2026 con Ucrania identificando regularmente nuevos objetivos, elaborando planes para dañarlos o destruirlos y ejecutando esos planes con una eficiencia implacable. En marzo de 2026 solamente, por ejemplo, hubo varios ataques importantes contra algunos de los sitios petroleros más importantes de Rusia. Al inicio del mes, por ejemplo, Ucrania llevó a cabo un ataque contra la terminal petrolera de Novorossiysk, ubicada en la región de Krasnodar Krai, con vista al Mar Negro. Esta ciudad portuaria es un lugar sumamente importante para las exportaciones de petróleo. En la instalación petrolera de Sheshkaris se reciben millones de barriles de otras refinerías y se almacenan en este lugar antes de ser cargados en buques tanque. Muchos de esos buques tanque son parte de la flota fantasma de Rusia, una red secreta con cientos de embarcaciones. Desafían sanciones internacionales al seguir transportando petróleo desde Rusia a otras naciones y canalizando fondos hacia el país para mantener la guerra en marcha. Sin embargo, durante la noche del 2 de marzo, testigos locales informaron que la terminal petrolera Sheshkaris había sido incendiada después de que drones ucranianos entraran en la zona. El alcalde local, Andrei Kravchenko, confirmó el ataque y los residentes locales publicaron imágenes y videos en línea mostrando la instalación en llamas. Ni siquiera fue la primera vez que la instalación había sido atacada. Por ejemplo, en noviembre de 2025, las cargas de petróleo en Novorossiysk se suspendieron temporalmente después de un ataque ucraniano. Más tarde, ese mismo mes, la instalación de Sheshkaris fue atacada una vez más por Ucrania. Desde el ataque más reciente, los informes dicen que esta terminal petrolera, que normalmente es capaz de manejar hasta 700.000 barriles de petróleo al día, ha estado operando muy por debajo de su capacidad máxima. Solo un par de semanas después
El 16 de marzo surgieron informes de otro ataque exitoso de Ucrania, también en el krai de Krasnodar, esta vez en la ciudad de Levinsk, que se encuentra junto al río Bolshaya-Lava, a más de 300 millas 500 kilómetros de las líneas del frente de la guerra. Durante la noche, alrededor de las 2 de la mañana, para ser más precisos, los equipos de drones ucranianos atacaron el depósito de petróleo de la ciudad, un nodo vital que conecta a las instalaciones de producción de combustible de Rusia con las operaciones militares en las regiones del sur de Ucrania. Y no sé, los canales locales de Telegram comenzaron a reportar explosiones cerca del depósito de petróleo en las primeras horas de la mañana, y pronto surgieron videos e imágenes que mostraban llamas elevándose y columnas de humo llenando el cielo sobre varios tanques de almacenamiento de combustible. Según los informes, el incendio continuó hasta bien entrada la mañana, y con cada minuto que pasaba, se perdía más y más del recurso más valioso y preciado de Rusia. Se necesitaron 4 equipos de bomberos, junto con equipos de personal de rescate, para finalmente controlar y con aún más personal, extinguir el incendio. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho, y aún más estaba por venir. 21 de marzo, apenas 5 días después del ataque en Levinsk, los drones de Ucrania atacaron de nuevo. Esta vez, sus drones fueron vistos en los cielos sobre la refinería de petróleo de Saratov, ubicada en el suroeste de Rusia, en la región de Saratov. Propiedad y operada por la empresa estatal Rosneft, esta es una de las refinerías de petróleo más antiguas de Rusia que aún sigue en funcionamiento. Es excepcionalmente grande, con un volumen extraordinario de procesamiento de petróleo de alrededor de 4.8 millones de toneladas. Es una pieza clave en la maquinaria petrolera rusa, capaz de producir más de 20 variedades diferentes de combustibles y productos químicos, incluyendo gasolina, diésel y combustóleo. También produce gasóleo de vacío y azufre técnico, 2 ingredientes importantes más que impulsan los complejos industriales y las máquinas militares de Rusia. No sorprende que este lugar fuera un objetivo prioritario para las fuerzas ucranianas, quienes lo han atacado más de una docena de veces desde el inicio de la guerra. Y el ataque del 21 de marzo fue uno de los más efectivos, obligando a la refinería a detener completamente sus operaciones. Según el canal de Telegram Astra, que citó fuentes oficiales del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, una unidad secundaria de procesamiento de petróleo y un gran tanque de almacenamiento vertical resultaron dañados en el ataque. Un tanque de diésel, con una capacidad impresionante de 10.000 toneladas, también fue incendiado, y los incendios posteriores se extendieron por una vasta área de al menos 400 metros cuadrados o 4.300 pies cuadrados. Además de eso, los restos de los drones también cayeron sobre una planta termoeléctrica cercana, causando daños adicionales. Todo esto fue resultado del arduo trabajo y la cuidadosa preparación de los equipos ucranianos de guerra con drones, líderes a nivel mundial, incluyendo el primer centro independiente, la Brigada 414 Pájaros de Magyar y el Regimiento 413 de incursión en coordinación con otros equipos de las fuerzas de defensa ucranianas. Rosneft ha visto sus instalaciones, como la refinería de Saratov, dañadas tan gravemente y con tanta frecuencia que ha estado buscando desesperadamente nuevas formas de protegerlas. Pero sea lo que sea que esté haciendo, no está funcionando. Nada parece capaz de detener los drones de Ucrania, que aparentemente pueden atacar en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en sitios que están a cientos de millas dentro del territorio ruso, en lugares que en teoría deberían ser relativamente seguros. Y lo peor aún estaba por venir para Rusia, porque las últimas semanas de marzo de 2026 tenían preparados varios ataques más, incluso más grandes y devastadores que los anteriores, dejando a la industria petrolera del país en su posición más peligrosa en años. Pero antes de profundizar en eso, estás viendo The Military Show, y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Para finales de marzo, Rusia estaba tambaleándose. Sus fuerzas terrestres seguían sin lograr avances, y los equipos de asalto eran aniquilados por los defensores ucranianos. Además, su infraestructura petrolera sufrió varios golpes devastadores por drones de Kiev. Luego vino el ataque al terminal petrolero de Primorsk. Ubicado en la región de Leningrado, no muy lejos de la frontera entre Rusia y Finlandia, Primorsk es el segundo puerto ruso más grande del Báltico después de San Petersburgo. Es un lugar enormemente importante para las exportaciones de petróleo ruso a través del mar Báltico, manejando literalmente decenas de millones de crudo y productos petroleros cada año. Es el punto final del sistema de oleoductos del Báltico y un centro clave para los envíos de la flota fantasma de Rusia. Muchos de estos petroleros de propiedad privada entran y salen regularmente del puerto de Primorsk, exportando petróleo crudo de los Urales fuera de los canales oficiales, proporcionando una fuente ilícita pero rentable de ingresos para el Kremlin.
Incluso daños menores en un lugar tan crítico pueden tener graves repercusiones en los envíos de energía rusos y en la infraestructura circundante. Pero Ucrania no se conformó con causar daños menores. Quería incendiar el puerto, provocando la mayor cantidad posible de interrupciones y devastación. Así que, durante la noche del 23 de marzo, las fuerzas de Kiev lanzaron un ataque a gran escala con numerosos drones que avanzaron en enjambre hacia Primorsk. Esto fue parte de un ataque mucho más grande en el que, según informes, las autoridades rusas derribaron cerca de 250 drones en varias regiones, incluyendo Leningrado, Kursk, Moscú y Belgorod. A pesar de las defensas aéreas rusas en la zona, algunos de los drones ucranianos lograron alcanzar sus objetivos, provocando un gran incendio en el extenso centro de exportación de petróleo. El personal fue evacuado y se detuvieron operaciones mientras el incendio causaba daños en el parque de tanques e infraestructura petrolera. El gobernador de la región, Alexander Drozdenko, confirmó que un dron había impactado un tanque de almacenamiento de combustible, lo que provocó el inicio del incendio. Los bomberos acudieron al lugar, pero tuvieron problemas para controlar el incendio. En redes sociales se veían gruesas columnas de humo negro sobre la instalación durante días tras el ataque. Imágenes satelitales también confirmaron que al menos 4 tanques de combustible separados se incendiaron, y aunque la instalación finalmente pudo volver a operar, lo hizo a una capacidad enormemente reducida. El 25 de marzo, los drones regresaron y prendieron fuego a otro puerto petrolero ruso, Ust-Luga. A pesar de estar situada a unos 1.000 kilómetros 620 millas de la frontera ucraniana, los increíbles equipos de drones de Kiev lograron enviar con éxito sus vehículos aéreos no tripulados hasta esta base del mar Báltico en la parte noroeste de la región de Leningrado, en Rusia. El gobernador Drozdenko tuvo que informar nuevamente al público ruso que los bomberos fueron llamados para controlar otro incendio. Drozdenko también intentó minimizar el impacto del ataque, pero los reportes en redes sociales e imágenes publicadas en línea mostraban una realidad muy distinta, con residentes contando al menos 10 explosiones en la zona. Los habitantes mencionaron un gran incendio que iluminó el cielo nocturno y una columna de humo negro que llenaba el aire al amanecer. De nuevo, el ataque se enfocó en una de las áreas más productivas de la industria petrolera rusa. Se dice que el puerto de Ust-Luga puede manejar alrededor de 700.000 barriles de petróleo cada día. También es un sitio de producción sumamente importante, procesando hasta 45.000 millones de metros cúbicos de gas natural cada año y produce alrededor de 30 millones de toneladas de gas natural licuado, GNL, así como millones de toneladas más de etano y gas licuado de petróleo, GLP. Dado que es un lugar tan importante, ha sido objetivo de Ucrania en varias ocasiones, con el primer gran ataque por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania ocurriendo en enero de 2024 y un segundo ataque llevado a cabo en agosto de 2025. El ataque de marzo de 2026 es solo el último golpe devastador a esta instalación asediada, según varios informes. Toda la terminal, que también exporta otros productos como carbón, grano y fertilizante, tuvo que ser acordonada y cerrada mientras los bomberos combatían el incendio. En los días siguientes, las autoridades han tenido dificultades para reactivar el puerto, y puede pasar bastante tiempo antes de que alcance algo cercano a su máxima capacidad operativa. La pesadilla petrolera en la región de Leningrado aún no terminaba. Durante la noche, el 26 de marzo, ocurrió otro ataque a gran escala con drones. Esta vez, los drones de Ucrania se concentraron en torno a una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia, la refinería de síntesis orgánica de Kirishi, o refinería Kinev, situada no muy lejos de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia. Propiedad de otra gran compañía de gas rusa, esta planta refina hasta 20 millones de toneladas de petróleo al año, siendo la segunda refinería más grande del país por capacidad. Produce cantidades colosales de combustible y productos petroquímicos que se utilizan tanto a nivel nacional dentro de Rusia como se envían a socios comerciales en todo el mundo. El 26 de marzo, más de 20 drones ucranianos atacaron infraestructura crítica en este lugar y sus alrededores, y el gobernador regional Alexander Drozdenko tuvo que volver a tomar el micrófono para informar sobre lo sucedido. Como suelen hacer los gobernadores rusos en casos como este, Drozdenko intentó enfocarse en lo positivo, señalando que los sistemas de defensa aérea en la zona habían repelido con éxito varios drones ucranianos y agregando que no se habían reportado víctimas.
Sin embargo, admitió que una zona industrial no identificada había sufrido algunos daños. Y aunque el Ministerio de Defensa ruso se jactó de haber derribado alrededor de 125 drones ucranianos de ala fija esa misma noche, el país también se vio obligado a suspender las operaciones de vuelo en varios de sus aeropuertos más importantes, incluyendo Sheremetyevo en Moscú y Púlkovo en San Petersburgo. Ataques como estos no van a detenerse. De hecho, es probable que solo se vuelvan más intensos y devastadores mientras más tiempo dure la guerra. En los primeros días, Ucrania tuvo que enfocarse más en defender su territorio y repeler ataques rusos. No tenía el tiempo ni los recursos para dedicarse a los contraataques, ni tampoco contaba con los medios necesarios para realizar ataques de precisión en profundidad dentro del territorio ruso, como drones y misiles. Ahora, la situación es completamente distinta. Ucrania ha hecho milagros desarrollando su industria de defensa nacional desde cero, con cientos de nuevas empresas surgiendo y poniéndose a trabajar, creando nuevos misiles de largo alcance y aeronaves no tripuladas innovadoras que son lo suficientemente capaces de destruir la infraestructura rusa. Las fuerzas de defensa del país ahora enfrentan mejor los ataques rusos en el frente, dominando tácticas como la estrategia de desgaste en una cuenca, donde unidades rusas caen en trampas mortales y son eliminadas por drones y artillería desde áreas cercanas. Esto, a su vez, finalmente ha liberado al ejército de Ucrania para no solo realizar uno que otro ataque de represalia contra Rusia aquí y allá, sino para lanzar una campaña concentrada y coordinada de ataques en profundidad contra los activos y piezas de infraestructura más valiosos del Kremlin. Oleoductos, refinerías, buques cisterna, puertos y más están siendo sistemáticamente localizados, atacados y destruidos. Y aunque Ucrania quizá aún no tenga el poder de fuego para destruir por completo estas instalaciones, cada daño, por pequeño que sea, sigue sumando. Cada dron cumple su función, cada impacto importa y cada incendio y explosión resulta en pérdidas y daños de los que Rusia tiene que preocuparse. Y cada vez que uno de estos sitios importantes es atacado, casi siempre tiene que quedar fuera de servicio temporalmente. Mientras el personal es evacuado, se apagan los incendios y se inspeccionan y reparan las áreas dañadas. En instalaciones tan grandes, unas horas de inactividad pueden costar millones de dólares. Así que cuando Ucrania logra dejar fuera de servicio varias refinerías durante varios días seguidos, eso realmente importa. Eso afecta a Putin y a sus compinches del Kremlin, donde más les duele, en sus bolsillos. Cada uno de estos ataques daña la economía de Rusia, haciendo mucho más difícil que consigan el dinero que necesitan para mantener la guerra en marcha. Y con el país ya teniendo problemas para reclutar, sufriendo más bajas de las que puede soportar, y sin lograr avances importantes en el terreno, la situación que enfrenta Putin se ve cada vez más sombría. Está atrapado en una guerra que no tiene posibilidad de ganar contra un oponente que se fortalece cada día. La economía de su país está hecha trizas. Muchos de sus aliados prácticamente lo han abandonado. La comunidad internacional sigue aislando a su gente y castigando a sus oligarcas, y el único salvavidas al que se ha aferrado desesperadamente, su próspera industria petrolera, está en su punto más bajo de la historia. Mientras tanto, para Ucrania, atacar la infraestructura petrolera está dando resultados. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ha afirmado repetidamente que aplastar la industria petrolera de Rusia es la forma más rápida y eficiente de poner fin a esta guerra. Y los datos le están dando la razón. Si Ucrania puede mantener este tipo de ataques, o incluso intensificarlos con drones adicionales o incluso ataques con misiles, Putin no tendrá otra opción más que retirar a sus tropas o ver cómo todo su país arde hasta los cimientos. Ahora, conoce más sobre lo mal que se ha puesto la guerra para Rusia en este video, que muestra cómo Ucrania revirtió la situación frente a su agresor, sacando a relucir uno de los días más mortales y devastadores del conflicto hasta ahora. O si quieres algo un poco diferente, mira este video que explora cómo Ucrania ha comenzado a desplegar robots humanoides de próxima generación, al estilo de la ciencia ficción, como parte de sus operaciones en el frente. Por último, suscríbete a The Military Show para recibir noticias y análisis de los temas militares más recientes a nivel mundial.